¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Se lo llevó Santa Claus. Esta historia la contaba mi abuela. Fue hace 40 años o más, en lo que hoy es la colonia Lázaro Cárdenas. Mi abuela me decía que aquella colonia estaba repleta de leyendas, entre las cuales estaba la de la niña que había muerto en un incendio y se seguía apareciendo entre las calles, dejando un olor a azufre y carne quemada. Pero la historia que les compartiré hoy se trata de un suceso que, según ella, en verdad sucedió, y fue por fechas navideñas. Cuando nos contaba la historia, a mí y a mis primos, nos daba mucho miedo, y hasta la fecha nos sigue causando un poco de temor. Decía mi abuela que cuando ella era pequeña tenía dos amigos que eran vecinos. Sus nombres eran Paco y Luis. Los tres eran muy unidos y siempre jugaban hasta altas horas de la tarde. Empezó diciembre y Navidad ya se acercaba. Como siempre, ellos estaban muy emocionados por la llegada de Santa Claus, pues estaban ansiosos de recibir sus nuevos juguetes y poder estrenarlos en la calle. Sin embargo, cierta noche, hubo mucho escándalo en la colonia. Paco, el amigo de mi abuelita, había desaparecido. La última vez que se le había visto, estaba jugando con Luis. Él estaba en el techo de una casa completamente pálido, totalmente asustado y en shock. Cuando se le preguntó el paradero de Paco, el niño no reaccionaba y solo decía que Santa Claus se lo había llevado. La gente inmediatamente empezó a buscar al niño pensando que lo habían secuestrado. Luis no daba detalles de qué había pasado y solo decía que Santa Claus se había llevado a Paco. Pasaron los días, los meses, y Paco nunca fue encontrado. Un día, hablando con mi abuelita, Luis le dijo con detalle lo que había sucedido esa noche. Decía que él y Paco estaban jugando fútbol, y de pronto, de uno de los techos, un hombre regordete y de barba blanca se asomó llamando a los pequeños. Paco, emocionado, gritaba que se trataba de Santa Claus, y los chicos se acercaron a él. Ese hombre desde el techo dio un salto hasta el piso, donde estaban los muchachos. A Luis se le figuró que ese hombre había flotado por un momento. Luis decía que era exactamente como el Santa Claus que todos conocemos, pero a diferencia de Paco, a él no le daba buena espina. El señor tenía un costal. Paco se acercó al hombre y le preguntó que si en el costal tenía juguetes. A diferencia de Paco, a Luis no le daba confianza ese hombre. Según Luis, aquel tipo tenía los dientes negros y feos, además de que olía muy mal. El hombre le respondió a Paco que en su costal él tenía papas y calabazas para cenar, y que ella solo estaba en busca del ingrediente final para su cena. En ese momento, al hombre se le pusieron los ojos rojos como carbón, y empezó a perseguir a los niños. Agarró a Paco y se lo llevó arrastrando. Luis logró subirse a la azotea del techo donde fue encontrado, y vio cómo aquel hombre se llevó a Paco, que lloraba y suplicaba lo dejaran ir. El Santa Claus babeaba, diciendo que tenía siglos sin comer carne de niño, y que esa noche se daría un festín con Paco. Luis nunca dijo nada. Pasaron los años y Paco no apareció. Dice mi abue que Luis olvidó aquel suceso también, y a Paco se le consideró como uno más de los tantos niños desaparecidos en este país. Mi abue ya murió, pero decía que en estas fechas, donde la gente cree en la magia y los milagros, también se atraen magias oscuras, que pueden llegar a ser siniestras y terroríficas, y que por ello también debemos de tener cuidado con aquellas cosas que no son para nada lógicas ni racionales.
Las cartas para Satán. Al ver que ya faltaba pocos días para la llegada de la Navidad, el cartero sorteó a vuelo de pájaro todas las cartas que los niños le habían escrito a Santa, y metiéndolas en un gran saco, partió al Polo Norte para entregarlas personalmente. El cartero recorrió miles de kilómetros, cargando el pesado saco en su espalda, y tuvo que enfrentarse a toda clase de problemas. Tuvo que cruzar lagos congelados, tuvo que luchar contra osos polares, y hasta tuvo que pasar varias noches a la intemperie del frío Polo Norte para poder entregar sus cartas. Sin embargo, cuando el pobre y cansado cartero llegó al pequeño buzón que había a unos cuantos metros del taller de Santa y empezó a sacar las cartas del saco para dejarlas en su destino, notó horrorizado que había cometido un gran error, porque todas las cartas que traía consigo estaban dirigidas a otra persona. ¿Qué diablos?, se quejó el cartero, tiritando de frío. ¿Qué demonios les pasa a los niños de ahora? En eso, una cálida brisa acarició el congelado rostro del cartero. «Creo que tienes algo para mí», dijo una voz grave y fría a las espaldas del cartero. De pronto, el cartero empezó a sentir mucho miedo, y al mismo tiempo comenzó a hacer un intenso calor que empezaba a derretir la nieve a su alrededor. Sí, titubeó el cartero, sin atreverse a voltear para comprobar que la persona que le hablaba era el destinatario de las cartas. «Todas esas», indicó, señalando el saco. «Muchas gracias», dijo la voz. Luego, se escuchó un chasquido de dedos y todas las cartas se prendieron fuego, y en un par de segundos ardieron hasta que no quedaron más que sus cenizas. «Por cierto, para responder a tu pregunta», añadió la voz, «los niños de ahora prefieren no ser juzgados ni arriesgarse a recibir un pedazo de carbón». Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.